conferencia, y no por eso es la menos importante. Sé que están ya varios cansados y que fue un día largo, pero les pido un último esfuerzo porque todo lo que vinimos viendo hasta ahora, si no tenemos buenos cazadores de estos cambios, puede quedar todo el trabajo en la nada. Entonces, me gustaría introducirles a nuestra última speaker, que es la doctora Alba Richadó. Ella es médica, neuropsicóloga clínica, doctora en psicología con orientación en neurociencias. Es jefa de neuropsicología en neuropediatría del Hospital Universitario Austral, es investigadora y junto al doctor Martino participa en diversos ensayos clínicos y hace seguimiento cognitivo de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Es profesora en la especialización de neuropsicología clínica y evaluación neuropsicológica infantil de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Además, es miembro del Comité Científico de FAS-LATAM e investigadora en el estudio observacional de corte transversal en Argentina. Es una pieza fundamental del estudio observacional. Verla trabajar es evidenciar el profesionalismo en su máxima potencia. Tiene todo súper ordenado y preparado en sus valijas Carrión, todo absolutamente cronometrado y prolijo y, por sobre todo, un gran tacto con los pacientes y sus cuidadores. Sabemos, y ayer también lo mencionó la doctora Berry Kravis, que las medidas de resultados son un gran tema en los ensayos clínicos y en síndrome de Angelman, donde se puede ver, entre muchas otras particularidades, un amplio rango de funcionamiento cognitivo. Teniendo esto en mente, la doctora Richadó, acompañada por el equipo neurocognitivo, propuso agregar a nuestro protocolo la escala Leiter 3. Conseguirla en LATAM también ha sido otro gran desafío superado por FAS-LATAM. Los dejo con esta última charla del Congreso, la doctora Richadó, que nos estará hablando de la aplicación de la escala Leiter 3 en personas con síndrome de Angelman, desafíos, beneficios y consideraciones. Mucho mejor. Bueno, tengo mi cronómetro. Buen día. Buenas tardes ya. Primero quería agradecer a FAS-LATAM, primero por haberme invitado y segundo por permitirme compartir parte del estudio que estamos haciendo en conjunto. Así que, entonces, corre ahí, pero no corre aquí. Ok. Bueno, voy a hablar de la escala Leiter 3 porque, a ver ahí. Cuando empezamos con el protocolo, tenía muchas ganas de incluirla, porque es una escala que en otras patologías que ya había trabajado me había resultado. En parte, la literatura decía que ya se había intentado evaluar a los pacientes con Angelman con esta escala, con muy pocos resultados, la mayoría no podía realizar la escala, mientras que, por otro lado, cuando uno hablaba con las familias o hablando con Melina, sabíamos que había un grupo de pacientes donde la principal dificultad estaba en la expresión. Y tenían mucho mejor nivel de comprensión. Entonces, insistí, la verdad que molesté bastante para tratar de incorporarla al estudio. La gente del comité lo sabe, sigue sin pasar. Ahí está, bien. Bueno, este era el título, acá. Ahora sí, bueno, mis conflictos de interés. Entonces, sabemos que el síndrome de Angelman, a esta altura, es un trastorno neurogenético con deterioro grave de las capacidades intelectuales, del lenguaje, de la atención y de las habilidades motoras. La gravedad de este deterioro del desarrollo hace muy difícil la realización de evaluaciones con instrumentos que estén estandarizados y que correspondan a la edad cronológica del paciente. Entonces, en la práctica clínica, la estrategia más común para la evaluación cognitiva en síndrome de Angelman es la utilización de escalas de desarrollo para niños más pequeños y derivar los resultados. Por lo menos hasta hace unos años solo se derivaban a edades equivalentes. Vamos a ver que ahora la cosa cambió un poco. Y la escala más utilizada es la escala de Bayley. Yo ahora voy a hablar de la escala Leiter 3, pero vamos a partir de la base que el Bayley sigue siendo el gold estándar, ha sido, es y probablemente lo sea por un buen tiempo más, el instrumento más sensible para la mayoría de los pacientes, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, vamos a ver qué pasa con la escala Leiter 3.
Esta escala, bueno, es de Roy de Miller, fue estandarizada originalmente en 1.603 individuos, está por su tercera edición. Hay una versión española reciente del 2019 con 550 individuos, de los cuales 225 eran normotípicos y 325 con algún tipo de discapacidad. Esto ya lo hace un instrumento un poco diferente. La mayoría de los instrumentos que utilizamos en neuropsicología fueron estandarizados para pacientes normotípicos. Puede administrarse desde los 3 años hasta los 75 años de edad, o sea que nos amplía mucho el rango etario. Es una prueba simplificada y se requieren muy pocos subtests para obtener el cociente intelectual no verbal. Es una prueba absolutamente no verbal. Se administra por pantomima. Otro problema que tenían algunos test previos tratando de evaluar lo no verbal es que sí, el paciente no tenía que hablar para responder porque lo podía hacer por señalamiento o dibujando, pero la consigna seguía siendo oral. La escala Leiter 3, todas las consignas son por pantomima. Tiene además muchos ítems de aprendizaje y con la posibilidad de modelado, de mostrarle al paciente que si lo pone acá no va, pero que si lo pone ahí sí está. Entonces es mucho más amena para darle a entender al paciente qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Paciente que no tiene desarrollo del lenguaje. Ahora, mirando dentro de la escala, tiene una definición de capacidad intelectual que es más operativa y empírica y que no es tan teórica. Y habla de la capacidad general de realizar manipulaciones mentales complejas no verbales relacionadas con la conceptualización, el razonamiento inductivo y la visualización. Se incluyen percepción espacial, resolución no verbal de problemas, atención a detalles visuales, clasificación de estímulos visuales y las relaciones entre los estímulos. ¿Y cuál es el punto de esto? Que es una escala que mide cociente intelectual no verbal. Y acá hay una diferencia con el Bayley. El Bayley, partimos de la base que lo queremos, bien se cuida en que es un test de desarrollo y no va a dar un CI porque no se habla de cociente intelectual en menores de 3 años, 3, 4 años, ¿sí? Entonces es un poco diferente porque lo que está midiendo es desarrollo global, desarrollo cognitivo global. Y en un niño menor de 42 meses, la Bayley da, digamos, es para niños de edad cronológica de hasta 42 meses, lo que estamos evaluando tiene mucho que ver con su desarrollo motriz, con su desarrollo verbal, con su desarrollo socioemocional y un poco con la capacidad de resolución de problemas. Mientras que en la Leiter ya la conceptualización es de obtener un CI, un cociente intelectual, donde se está pensando más, por ejemplo, en la conceptualización o el razonamiento inductivo. Entonces, no miden exactamente lo mismo. Además, la atención y la memoria y la atención no están incluidas en el modelo de inteligencia general, pero sabemos que en cierta medida pueden considerarse sustratos que son fundamentales para el rendimiento. Y este es otro punto importante, sobre todo lo atencional, que afecta muchísimo a los pacientes con síndrome de Angelman. Entonces, sabemos que la atención es un dominio cognitivo que puede teñir todos los resultados con cualquier instrumento, sea Leiter, Bayley o el que sea. Esta escala tiene pruebas aparte, que están separadas para medir la atención y la memoria. Tiene una para nivel intelectual y otra para atención y memoria. Igual sabemos que si la atención falla, puede teñir todo. Nosotros, esta es la escala. Bueno, lo que se ve es que tiene, por un lado, que es lo que ven acá a la izquierda, tiene manipulativos, figuras de goma. Esto en algunos pacientes, sobre todo los pacientes con lesión y que tienen mucha conducta de oralidad, puede ser un problema. La realidad es que sabemos que la mayoría de los pacientes con Angelman no van a poder resolver esta prueba, ¿sí? Por otro lado, si lo ven en el centro, hay unos bloques que se insertan para poder dar las respuestas, ¿sí? Entonces, tienen que poner las respuestas con bloquecitos que son bien visuales. Ahora, solo se requieren 4 subpruebas para calcular el cociente intelectual no verbal, ¿sí? Una de figura fondo, otra de completar formas, una de clasificación, analogías. Esta es la prueba, digamos, no vale lo mismo ver un detalle en una imagen que poder resolver una matriz lógica, ¿sí? Entonces, esta es una prueba que puede marcar mucha diferencia en cuánto es realmente la capacidad de razonamiento de ese paciente. Y la de orden secuencial también, digamos, las 2 primeras son más perceptivas y las otras 2 implican más ya a nivel de razonamiento. Además hay una quinta prueba que se llama patrones visuales que en el caso de haber podido administrar 3 pero no la cuarta, se puede usar para igual obtener el CI administrando esa. Además tiene otras 2 subpruebas para memoria y para velocidad de procesamiento, pero que están separadas. O sea, en la concepción de este CI no verbal no estarían implicadas variables como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, que sí están en otros instrumentos como pueden ser los más usados, como las escalas de Bechler, además del lenguaje.
Además, fue estandarizada para pacientes o individuos con trastornos del desarrollo del lenguaje, autismo, discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hipoacusia, problemas de motricidad y además trastornos en adultos como puede ser Alzheimer o Parkinson. O sea que tiene hechos estudios probándolos con poblaciones especiales. Y ahora, si sale bien la cosa, deberíamos ver a un paciente haciendo un poquito. Eso se hace para obligarlo a que mire todos los estímulos, porque muchas veces no los miran todos. En ese ítem resolvió bien, pero no siempre sucede. Y tampoco no estuvo muy proclive a mi refuerzo porque estaba más mirando de la cámara. Pero digamos, esta es la idea, tiene muchos ítems de aprendizaje y ahí lo que uno puede observar, o uno como neuropsicólogo se da cuenta cuando está utilizando el instrumento que está cerca del desarrollo próximo de ese individuo, ¿sí? Hay evaluaciones que uno ve que el test le queda demasiado, o sea, no lo va a poder hacer, pero también si le tomamos algo que es muy fácil, pierden por ahí la atención o el interés. Entonces uno se da cuenta cuando, independientemente de que el resultado sea bajo o no, es el test adecuado para ese paciente. ¿Y qué sabemos un poco del perfil neuropsicológico en síndrome de Angelman? Se caracteriza principalmente por menor desarrollo intelectual y del lenguaje expresivo, pero en algunos individuos con mayor rendimiento en inteligencia no verbal y lenguaje comprensivo. Ahí tienen un paper, había incluido, esta tampoco es la última versión, el de Developmental Skills que mostró ayer el doctor Amartino, donde habla justamente de este grupo de pacientes que tendrían mejor rendimiento en inteligencia no verbal. Y entonces, ¿qué pasa cuando hicimos nuestro estudio observacional? ¿Sí? Es un estudio descriptivo de corte transversal de FAS-LATAM. Y estos datos que voy a presentar los obtuvimos junto con las neuropsicólogas Ana María Gómez y Karen Guajardo, o sea, son los pacientes que vimos entre las tres. Este estudio consta de la evaluación de 90 pacientes, 30 por cada uno de los 3 países, Chile, Colombia y Argentina. Llevamos evaluados 54 pacientes. A todos les aplicamos la Leiter. ¿Por qué? Aún cuando sabíamos que la mayoría no la iban a poder responder, de hecho, de los 54, solo 8 pudieron resolverla. En parte porque cuando un paciente, o sea, siempre es importante tratar de tener una medida de qué pasa con un test propio de la edad cronológica. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué hace la neuropsicología? Aún cuando sabe que no la va a poder resolver, se pone como un criterio de pasaje. Se suele utilizar los ítems de aprendizaje de los 2 primeros subtests o de algunos subtests seleccionados específicamente. Si el paciente no cumple con ese criterio de pasaje, se corta ese instrumento y se pasa a uno que sea para niños más pequeños. Esto también, una cosa que uno decía, bueno, pero incorporar, ya sabemos que les cuesta prestar atención, que les cuesta sostener una tarea. Poner otro test más, cuando uno hace eso del criterio de pasaje, la verdad es que los pacientes que no lo pueden hacer en 5 minutos uno se da cuenta que no puede. Saca eso, saca el Bailey y listo. Ahora, en los pacientes que lo pueden hacer, y también es importante documentar que no pudieron hacerlo, porque en otras patologías he tenido la experiencia que lo que no pudieron hacer en un momento, tratamiento después, lo pueden hacer obteniendo 6 muy bajos, pero no es lo mismo que no hubieran podido resolver la prueba a poder haberla hecho completamente. Quiere decir que ahora la entendieron, quiere decir que la sostuvieron y que de alguna manera respondieron independientemente del resultado. Y eso es un montón. ¿Sí? Entonces, crear ese antecedente de que este test que era propio de su edad no lo pudieron responder también es importante. 8 de nuestros pacientes, entonces, pudieron resolverla. Ahora, 7 no presentaron de lesión genética, ¿sí? Eran un UPD o defecto de impronta, y solo 1 fue de lesión positiva. Si lo miramos al revés, hasta ahora todos los pacientes que no presentaron de lesión pudieron completar la Leiter independientemente del puntaje obtenido. O sea, todos los pacientes de lesión que no tenían edad de lesión, hasta ahora lo pudieron hacer, independientemente del resultado.
Ahora, también otra cosa que vimos es que hasta la fecha ninguno de los pacientes alcanzó la edad máxima equivalente propuesta por la Bailey, que era de 42 meses. ¿Sí? O sea, ninguno hasta ahora tocó el techo de 42 meses de edad equivalente de la Bailey. Y entonces, acá hay una pequeña tablita, esto esperemos completarlo cuando terminemos el estudio, donde, si ustedes se fijan, primero que obtuvimos CI para todos estos pacientes, o sea, todos lo completaron. Como les decía antes, siempre es mejor tener un CI que no tenerlo, crea un antecedente. Por otro lado, les digo que tener un CI no nos sirve para estudios comparativos, o sea, para pre-post. ¿Por qué? Porque cuando uno obtiene un CI, ese CI es un puntaje derivado por edad cronológica. Si yo le tomo esa prueba un año después, el paciente creció, pero la exigencia del test también crece. Entonces, lo que puede pasar es que el paciente evoluciona, pero la demanda del test es mayor y, derivado por la edad que tiene ahora, parece que incluso perdió habilidad. O sea, el CI disminuyó y eso no significa, se amplió la brecha, que no es lo mismo que el paciente no haya hecho. Por eso el CI no sirve para comparar, pero sí nos sirve saber qué CI tiene ese paciente. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, entonces siempre que se pueda, tener una medida con un test propio de la edad y si se puede sacar un CI. Entonces, obtuvimos CI en estos pacientes. Por otro lado, tenemos un grupo que está en naranja que tiene un CI no verbal que correlaciona con el criterio de discapacidad intelectual leve, ni siquiera moderada o severa, leve. Por supuesto que para el diagnóstico uno lo tiene que, según DSM-5 más, lo tiene que comparar también con las habilidades adaptativas, o sea, con los resultados de la Vineland. Pero tenemos pacientes con un CI no verbal de discapacidad leve. Tenemos otro grupito de discapacidad moderada o severa, más propio de lo que sabíamos o de lo que esperábamos. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿para qué sirve el CI no verbal? ¿Me sirve? ¿Qué me está diciendo? Si es algo que el paciente no puede verbalizar, pero no es lo mismo la forma en que piensa ese paciente. Si yo ahora switchara a empezar a hablar en inglés, les juro que en 2 minutos mi CI cae 25 puntos en la apariencia de ustedes, o sea, que van a tener ustedes de mí. Porque mi capacidad de expresión no va a estar a la altura de lo que yo estoy pudiendo pensar. ¿Sí? Entonces, ojo, porque tenemos un grupo de pacientes que piensan de otra manera, aunque no lo puedan expresar. ¿Sí? Otra cosa que vimos es que, fíjense, el paciente, que no puedo señalar, el paciente 2 obtiene un CI no verbal de 58, la medida 100 es de 10-15, ¿sí? O sea, discapacidad leve. Pero la edad equivalente en el Bailey, del Bailey cognitivo, está en 3 meses, ¿sí? ¿Cómo puede ser? En 16 meses, ¿sí? Que no es lo mismo que los otros que tienen 56, 60, 64 y andan por los 30 y pico de meses. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? ¿Por qué cuando le aplicamos la Bailey dio tan bajo? Pueden haber pasado muchas cosas, pero una que les quiero mencionar, porque hay que tenerla en cuenta, es lo que se llama validez aparente o validez de facies de un instrumento, que tiene que ver con cómo el sujeto que va a resolver esa prueba autopercibe que esa prueba es para él, y no que es o demasiado difícil o demasiado fácil. El Bailey, acá lo ven, tiene muchos manipulativos y es un test desarrollado para menores de 42 meses. Entonces tiene patitos, tiene un osito. Entonces hay que tener en cuenta que por ahí un paciente que tiene 16 años, 23 años, 15 años y un CI no verbal de discapacidad leve, por ahí no va a adherir tanto a la prueba. ¿Sí? Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta, que esa prueba tenga validez aparente para ese sujeto. Está claro que en todos los otros pacientes, y que eran todos de lesión positiva, estuvieron encantados con resolver el Bailey. Por eso no estamos demonizando el Bailey, estamos viendo qué pasa con algún grupo de pacientes. Otra cosa que vemos es que en los pacientes que están en naranja, o sea, un CI no verbal de discapacidad leve, se nos ameseta la edad equivalente del Bailey. ¿Sí? Se queda ahí en los 30 y pico de meses y ninguno logra 42 meses. Cuando un CI de 64 no tiene una edad equivalente de 35 meses. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Porque uno no está viendo la inteligencia en el desarrollo cognitivo, está viendo cómo ese sujeto resuelve ese test que se supone que está midiendo lo que dice que mide. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que los test no son todos iguales. ¿Y qué pasa con el Bailey? La escala cognitiva consta de 91 ítems.
A partir del ítem 70, que supone una edad equivalente de 29 meses, la edad equivalente, para que se den una idea, es, si yo parto de la base que la media es 100 y el desvío es 15, el puntaje bruto es lo que el sujeto puede realizar, la cantidad de ítems que realiza. ¿Sí? Hizo 10 cosas. Eso equivale, por ejemplo, a 100 DCI. La edad equivalente es a qué edad haber hecho esa cantidad de cosas era la media. ¿Me siguen? Entonces, hacer 10 cosas, ahora por ahí me da que es poco, pero ¿a qué edad hacer 10 cosas era la media? ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que a partir del ítem 70, con una edad equivalente de 29 meses, aumenta sustancialmente la necesidad de lenguaje comprensivo para resolver los ítems. Por ejemplo, el ítem 80 dice, necesito una tapa que uno tiene además el libro de estímulos, ¿no? Necesito una tapa que le quede a esta caja. ¿Cuál de estas tapas le queda bien a esta caja? ¿Cuál de estas tapas no es demasiado grande ni pequeña? Imagínense para la mayoría de los pacientes con Angelman, incluso los que tienen un buen signo verbal. A partir del ítem 79, aumenta mucho la demanda de memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es espacio mental en el que ustedes elaboran la información entre lo que viene del ambiente, en este caso yo y todo lo que pasa alrededor, y lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ahí ese espacio ahora, eso tiene una capacidad limitada y además es muy dependiente de la atención. Entonces, ahí aumenta mucho la memoria de trabajo para comprender ciertas instrucciones donde los enunciados son más largos y complejos. Por ejemplo, voy a voltear las tarjetas unos segundos. Quiero que recuerdes dónde están las flores, los coches y los trompos. 3 unidades de información, además de entender la consigna. Entonces, es muy probable que ahí ya no puedan resolverlo. Además, tiene 5 ítems a partir del ítem 70, donde la resolución es verbal. ¿Sí? O sea, tienen que decir algo. Por ejemplo, contar bloques o repetir secuencias numéricas que uno le pide. Entonces, ahí es posible que los pacientes que tienen buen nivel de comprensión, un signo verbal mayor, caigan y no superen esos 42 meses de edad equivalente. ¿Sí? La Bayley, ¿sí? La escala Bayley, tiene 5 subescalas, las vieron en muchos slides a lo largo de entre ayer y hoy. Una que es la cognitiva, otra que es de lenguaje receptivo o comprensivo, lenguaje expresivo y motricidad fina y gruesa. El tema es que la cognitiva tiene ítems, porque es el desarrollo, ¿sí? Tiene ítems de todo, tiene ítems que son de lenguaje, tiene ítems que son motrices, como por ejemplo poner clavijas en una plataforma, tiene ítems que son socioemocionales, de capacidad de interacción social y juego, reciprocidad, y tiene ítems que son de resolución de problemas, como por ejemplo sacar un autito de una caja donde hay una sola ranura. ¿Sí? Entonces, abarca varias cosas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no todos los ítems son iguales. Y entonces... y otra cosa que les quiero decir de los... del Bayley, sobre todo con los pacientes con delesión. Lo que estamos viendo es que hay un grupo donde está claro que tienen una discapacidad intelectual importante, pero no llegan a terminar de mostrar qué pueden o no pueden hacer, porque la dificultad atencional o la ansiedad o las conductas de exploración sensorial los interfieren absolutamente. Entonces, uno podría pensar que podrían hacer más cosas, pero no les están haciendo porque hay una interferencia ahí. También uno ve que los que tienen más interferencia, sobre todo atencional y de conducta de exploración, probablemente son los que tienen un menor desarrollo cognitivo. Pero ahí uno tiene que pensar que ese menor desarrollo cognitivo es porque no aprenden cosas, porque no evolucionan cognitivamente, porque tienen permanentemente esa interferencia en lo atencional, la ansiedad o las conductas exploratorias. ¿Sí? A ver, todos tenemos ansiedad, ¿sí? Yo misma puedo agarrar una pulsera y sostenerla un ratito y decir, ay, mira qué lindo cómo le da el reflejo. ¿Sí? La atención, y si encima ayer yo no había dormido cuando vine, mi atención de hoy no tiene nada que ver con la de ayer. A todos nos puede pasar esto. La diferencia es que nosotros lo podemos resolver de alguna manera y ellos por ahora no. ¿Sí? Entonces, el punto es que esto puede teñir todo el resultado de la evaluación. Entonces, spoiler, hay una conclusión, pero no termina la presentación, no se van todavía. Nuestros datos preliminares, entonces, muestran una tendencia que sugiere que en un subgrupo de pacientes con síndrome de Angelman
particularmente aquellos con deleción negativa, la escala de inteligencia no verbal de Leiter es más sensible para determinar el desarrollo intelectual, ¿sí? Entonces, considerar la Leiter para un grupo de pacientes porque puede ser más sensible y que si además nos da la posibilidad de tener un CI, mejor todavía. Y ahora, pensando, o sea, ¿qué nos dejó, qué nos está dejando, porque no lo terminamos todavía, el estudio observacional de corte transversal de cara a los ensayos clínicos y sus potenciales hallazgos? Porque vimos que hay estudios que están mostrando que las drogas funcionan, que los tratamientos funcionan, empezamos a ver otras cosas. Y acá es el punto, esto ya fue mencionado, de lo que se llama concepto de mínima diferencia clínica significativa. Vamos, ¿cómo vamos a hacer para objetivar que algo realmente está mejorando? Parece una pavada, parece algo que, bueno, es obvio que tenemos que hacer eso, pero es muy difícil encontrar cómo hacerlo. Si ustedes prestaron atención a los slides de Allison, de la doctora Berry o del doctor Komorowski, vieron que en el eje de las X, cuando veían el estudio HALO, estaba GSV, eso significa Growth Score Values, ¿sí? Que son los puntajes de crecimiento, que son lo que hoy mejor tenemos para poder comparar pre y post. Dijimos que un puntaje derivado por edad no sirve. Entonces, lo que sí sirve es alguna medida que esté derivada del puntaje bruto, o sea, de aquello que efectivamente el sujeto hizo antes del tratamiento y después. O sea, cuántos ítems resolvió antes y cuántos ítems resolvió después. La edad equivalente funcionó durante un tiempo, pero lo que sabemos es que no es lo mismo cuánto se espera que evolucione el lenguaje expresivo entre los 2 años y medio y los 3 años que entre los 6 meses y el año. Entonces, las edades equivalentes no tienen intervalos iguales, mientras que los puntajes de crecimiento sí. Y eso les hace una herramienta muy útil, tienen intervalos que son todos iguales. Además, son mejores, o sea, la edad equivalente del Bailey, algunos lo han planteado, como el doctor, se quedan en 42 meses y no podemos subir de ahí, ¿sí? Los puntajes, los Growth Score, sí nos permiten ampliar ese techo. Entonces, por eso también son buenos. ¿Qué herramientas tienen? Muy pocos instrumentos tienen Growth Score Values. ¿Cuáles? La Bailey, la Vineland 3 y, oh sorpresa, la Leiter 3 también los tiene, ¿sí? Entonces, eso sigue siendo también un puntito a favor de la escala Leiter 3 en aquellos pacientes que funcione, que sabemos que van a ser la minoría. Plantear la posibilidad, teniendo en cuenta, como ayer decía la doctora Berry, bueno, ojalá que los pacientes empiecen a superar el Bailey y no quede corto. Entonces, pensar la posibilidad de igual incluir un test para la edad cronológica que quede como antecedente siempre con un criterio de pasaje, porque no lo vamos a hacer que pierda 45 minutos en hacer algo que todo va a ser frustración, ¿sí? Entonces, con criterio de pasaje lo pasa, sigue, no lo pasa, pasamos al test para la edad menor. Me parece que tenemos que empezar a tratar de tener un CI no verbal. Ojalá en 15 años, digamos, incorporemos las escalas de Bechler y saquemos el mismo CI que para todos. De eso estamos lejos, pero me parece que no estamos tan lejos de plantear obtener un CI no verbal en los pacientes que se pueda, ¿sí? Usando test que provean justamente edad equivalente o, sobre todo, puntajes de crecimiento o Growth Score Values. Evaluar el desarrollo cognitivo considerando perfiles. ¿Qué es esto? Sigue siendo el Bailey la herramienta que más vamos a usar, es la que se está usando en los protocolos que ya están en curso. Ahora, así como a los genetistas les gusta desarmar los genes y ver qué pasa en cada brazo, vimos distintos tipos de crisis, caracterizamos distintos tipos de movimientos anormales, a los neuropsicólogos nos gusta ver los procesos. ¿Cuáles son los procesos por los cuales se llegó a ese resultado? Entonces, si yo tengo un paciente que creció en el Bailey cognitivo, o sea, realmente lo hace mejor, una cosa que podríamos empezar a incluir o a pensar es, no es lo mismo si mejoró en el Bailey cognitivo, porque ahora presta más atención, porque está más conectado socialmente. Hay un grupito dentro de los sujetos, yo creo que se fue mencionado, que tienen algunas características similares al TEA. Entonces, la dificultad está en la conexión social. Entonces, no sé si mejoró en el rendimiento cognitivo porque tiene mejor atención, porque se conecta más, porque mejoró su motricidad fina y ahora puede poner las clavijas o puede poner los encastres, o porque mejoró su lenguaje expresivo y entonces ahora contesta ítems que antes no contestaba, ¿sí? Entonces, una cosa que se puede hacer es hacer lo que se llama análisis de clusters, o sea, agarrar los ítems, uno tiene que meterse en la profundidad del test y podemos hacer grupos de ítems, los que van a lo socioemocional, a la resolución de problemas, al lenguaje y a la motricidad dentro de la escala cognitiva, ¿sí?
También se puede hacer análisis de ítems sensibles, como se hizo, por ejemplo, para desarrollar los algoritmos en el test de A2, que es un instrumento para autismo. ¿Sí? ¿Qué ítems son más sensibles a la medida de cambio? Eso es otra cosa que se puede incorporar. Por supuesto, seguir evaluando lenguaje y motricidad. ¿Qué es lo que pasa? Alguien planteó ayer que no hay test mucho más, o sea, que se sigue usando el Bailey porque no hay test de motricidad o por ahí para chicos más grandes. Eso es porque justamente son habilidades que se supone que a los 6 años tienen que estar consolidadas, el lenguaje y la motricidad. Pero hay algunas pruebas que también uno podría considerar utilizar en pacientes más grandes, por ejemplo, como el BOT2 para la motricidad. Seguir evaluando habilidades adaptativas. Acá el gol estándar, la niña bonita, sigue siendo la escala de Weineland, no hay con qué darle, pero también podemos mirar adentro de la escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si la capacidad de juego del dominio de socialización mejoró porque ahora presta más atención, porque ahora puede correr y jugar a las escondidas, o caminar y jugar a las escondidas, o porque ahora puede hablar cuando está en una situación social. Entonces, también está bueno hacer el entrecruzamiento de datos de qué pasa con los ítems adentro de las escalas, qué es lo que está mejorando el paciente. ¿Sí? Una cosa también que me desvela es considerar una medida de atención. Esto tengo muchos años de experiencia en Hunter, en enfermedad de Hunter, en la mucopolisacaridosis tipo 2, y realmente la atención es muy baja, lo mismo que vemos en Angelman, pero no hay una medida, no pueden responder a ningún test de atención, porque además el test de atención está, digamos, el mínimo techo para la edad es mucho más alto de lo que pueden hacer. No logro, tal vez haya que poner algún tipo de eye tracker que no les moleste, o sea, alguna medida que podamos lograr de atención estaría muy buena, porque por ahí es eso lo que está tiñendo los resultados o bien mejorando con el tratamiento y volviendo a teñir los resultados más positivos. ¿Sí? Y considerar también las necesidades especiales de algún grupo especial, como pueden ser los pacientes de lesión negativa, que por ahí haya que evaluarlos con algún instrumento. Entiendo lo que muchos están pensando, ya tenemos una enfermedad poco frecuente, donde el N es muy chiquito, y encima vamos a tener un subgrupo que además va a hacer otras pruebas. Lo ideal sería que todos hagan todo, y además ese subgrupo incluir otros instrumentos. Lo bueno es que si estamos en la comunidad Angelman, sabemos lo que es lidiar siendo pocos entre muchos que son distintos. Entonces podemos considerar también dentro del Angelman por ahí las necesidades de un subgrupo en particular. Bueno, y creo que con esto nada más. Quería agradecer a todas las familias que participan en el estudio, a las neuropsicólogas Ana María Gómez y Karen Guajardo, y bueno, y a todo el comité científico, porque el estudio lo desarrollamos entre todos. Así que bueno, muchas gracias.